Una vez, Cruzones que sigue entrevistando a los nuevos valores. En esta ocasión tenemos a Osito, Marcos y Celia Huanca. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Osito? Tu saludo para Creagen. Muchas gracias por la oportunidad, por los saludos también para Producciones Creagen. De verdad estamos acá a Lima, viniendo después de mucho tiempo. Nosotros radicamos en Huancayo, pero estamos viniendo nuevamente acá, como se dice, a crear nuevas expectativas, a ver gente nueva y a ver si la oportunidad se nos está presentando por esta vez acá por Lima, ¿no? Estamos recorriendo prácticamente todo el Perú, ya hemos recorrido, nos hemos ido por Cusco, Puno, Juliaca, Desaguadero, hemos llegado a La Paz, Bolivia, que hemos estado 2 o 3 meses allá, hemos estado también. Nuestra trayectoria juntamente con mi esposa Celia Huanca, que estamos siempre innovando lo que es las primicias, de repente las producciones, ¿no? De recopilaciones y todo eso. Y entonces estamos agradecidos, ¿no? A su persona, que nos haga entrevistas juntamente acá con mi esposa Celia. Lo que hemos hecho es ese tema, el problema, es una propia creación de Crispín Alegría, que le damos vida, le estamos dando vida a esa creación. Claro, Osito. ¿Qué nos puede decir Celia a todo esto? Bueno, muy buenas tardes, Creagen. Bueno, ¿ya qué te puedo decirte? Ya es como que uno dice, creo que una oportunidad de poder cumplir mi sueño, tal vez de repente. Yo vengo de la ciudad blanca de Arequipa, distrito de Caylloma, pero bueno, es como que uno dice recién empezando, al lado de mi esposo Osito Marcos, ahí jalándonos siempre con la música. Qué bueno, ¿y qué tiempo están cantando, Osito? ¿A dúo? A dúo estamos cantando ya, como les digo, algo de 3 años, 3 años vamos los dos cantando, y se nos ha ocurrido buscar esos nuevos talentos, esas nuevas canciones que muchas veces no es muy difundido, entonces nosotros lo hacemos, y claro, son creaciones del señor Crispín Alegría, entonces lo hacemos con mucho gusto, y nos ha gustado, y ustedes lo están viendo, y querer agradecer más que todo, y sería dichoso de repente conocer el mismo creador de esa canción, para que de repente nos dé un visto bueno, o de repente dar unos detalles, ¿no? Cómo lo estamos haciendo, cómo le gustaría al señor ese, de decir si está bien o está mal, darnos unos pequeños percances, ¿no? Ahora con mi pareja, con mi esposa Celia Huanca lo estamos haciendo, lo habrán visto y lo van a ver, siempre estamos acá en el Parque Universitario, dándole vida y dándole un poco de realce a la música de lo que ha hecho otro cantautor, ¿no? Dígame, Osito, ¿a qué partes del Perú han viajado con ese arte que tienen ustedes? Y lo hacen muy bien, ese guayno picaresco, ¿eh? Claro que es algo bonito. Estamos acá en Lima, ya lo hemos compuesto, o sea, lo han compuesto, lo hemos escuchado a la pista y se nos ha ocurrido, ¿no? ¿Por qué no lo hacemos en dúo? Creo que es algo bonito y que le gusta a la gente, ¿no? Pero hay bastantes canciones en dúo, lo vamos poco a poco descubriendo y lo hemos, ¿qué te digo? Hemos recorrido prácticamente todo el Perú, prácticamente. Nos hemos ido a Tumbes, nos hemos ido a Piura, Sullana, hemos ido a Tacna, hemos estado en Puno, en Cusco, como le dije antes, ¿no? Nos hemos ido, pero con otro tipo de canción. Yo tengo mi propia producción, Osito Marcos, que está en YouTube también, en estilo arpa. Pero yo creo que el requinto, como está ahorita, ¿no? Está levantando, entonces está de moda prácticamente. Entonces nosotros estamos haciendo un realce a eso. Se nos ha ocurrido esa idea de repente, como le dije antes, ¿no? Si nos da esa oportunidad de querer conocer de repente al señor Crispín Alegría, que ha sido su propia creación, y de repente nos pueda decir unas cosas que, como le dije antes, ¿no? Su visto bueno. Claro, parece muy bien ese bueno picaresco. A todo esto, Celia, ¿cuántas producciones tenemos allí? No, recién tengo una, pero son recopilados recién. Pero todavía recién va a salir, lo recopilé, la música que lo tengo, tal vez de repente me identifico con esa música que dice problema. Tal vez de repente con mi pareja alguna vez tuvimos algún problema, tal vez que me identifico, es por eso que yo también lo vivo, ¿no? Claro. Sí. Claro. Osito, ¿qué tal ese guayno picaresco? Es un pedacito, una capela, pues un pedacito podría ser. Claro, ¿por qué no? Lo hacemos, a ver. Empieza tú, Problemas, ¿cuándo terminarán nuestros problemas? Porque tú y yo no nos comprendemos. Será mejor separarnos. Mejor me separo, porque ya tengo mucho problema con él. Ahora dice, no, la segunda palabra. El problema eres tú. ¿Por qué no quieres cambiar con tu forma de ser? Hasta te olvidas de mí. Los hijos abandonados, por eso te digo. El problema eres tú. Problemas y problemas. Toda la vida tengo problemas con Celia. Y ahí no sé qué hacer, ya estoy cansado de esto. Pero Celia, ¿cómo voy a tener problemas? Si nunca me das consuelo,
Qué bien esto, Osito, Osito, ve un número para contrato, pues, para que te llamen, pues, y compren tus discos, ¿eh? Claro que sí, mi número es el 952-115-556. Ese es mi número de celular para cualquier tipo de compromiso. Estamos ahí en requinto, arpa, teclado, cumbia. Lo hacemos con mucho gusto a lo que es el estilo de digital. Conjuntamente con Celia también lo hacemos a todo estilo. Estamos para ese número, nos pueden decir, nos pueden contratar para cualquier tipo de evento, matrimonios, uniones. Por ejemplo, antes hemos unido una pareja que se habían separado, de años se han juntado y hemos unido pareja, como dicen. Sí, no, sí, acaba de ver ahí, han unido a la joven pareja que tiene ahí. Ah, Todo sí. esto, a todo esto, ¿qué les pueden decir los amigos del Facebook que te van a ver? Muchísimas gracias, agradecer y confiar, ¿no? En Creaciones Creagen, que lo vean y que lo difundan, sus comentarios a sus personas, ya lo estaremos viendo y saludos para toda la linda gente de Huancayo, de Arequipa, que es nuestra santa tierra, y saludos para todo el Perú prácticamente, ¿no? Y queremos muy pronto estaremos allá haciendo otro recorrido con este tema que es muy bonito, y agradecer más que todo al señor Crispín Alegría, que es creador de esta cancioncita. Qué bueno, Osito, bueno, pues un gusto de entrevistarte, pues ya haber una oportunidad de hacer nuevas entrevistas, pues, Claro, tu claro. despedida para Querején. Claro, muchísimas gracias a Creaciones Creagen y agradecerle a sus personas que está, creo que detrás de los talentos nuevos, de los valores nuevos que no nos dan la oportunidad y qué bueno que ustedes los felicito que nos den así entrevista porque así fácilmente no lo encontramos, ¿no? Agradecerle de mi persona y de parte de mi esposa Celia Huanca, que agradecerle más que todo, a veces no hay palabras tanto agradecer. Bueno, esa es la idea de apoyar a ustedes, pues, talentos, una ventana más para ustedes. Tu despedida, pues, Celia, para Producciones Querején. Bueno, mira, de verdad estoy bien emocionada, de repente que me voy a caer ahorita. Mira, de verdad, muchos saludos para toda la linda gente de allá de Ciudad Blanca de Arequipa y para todos mis paisanos, los huatayponchos, los cailluminos y para toda la gente de Huancayo, Jauja. Bueno, también es mi segunda tierra que yo también lo radico allá en Huancayo. Pero, ¿qué lo puedo decir? Muchísimas gracias a usted, que Dios me lo bendiga de verdad por apoyar a nuevos talentos. Como acaba de decir mi esposo, son pocas personas que a veces de repente se fijan en nuestro talento, los pocos valores que tenemos, ¿no? Ok. Sí, gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos, Listo, Vete. gracias. Listo, gracias.